Tal vez sepas esto, pero si no, estoy por hacerte explotar la cabeza. Muchas historias repiten estructuras y estilos de personajes, generando patrones que se vuelven comunes y reconocibles. A estos patrones se les llaman arquetipos. Uno que sobresale en historias orientadas a jóvenes es el arquetipo del trío de personajes. Naruto tiene a Sasuke y Sakura, Harry Potter a Ron y Hermione, Aang, Sokka y Katara, Luke, Han Solo y Leia, Edward, Alphonse y Winry. No es casualidad. Generalmente el protagonista es valiente o heroico, mientras que su coprotagonista es lo opuesto, el cobarde, que actúa como contraste y al mismo tiempo como aliado clave. Estos opuestos crean tensión y momentos interesantes donde ambos evalúan las situaciones de formas completamente distintas. Hoy quiero hablar de Stark, uno de los personajes principales en Frieren, y cómo él y su trío de protagonistas rompen el molde del trío clásico de las narrativas. Stark, aunque en un principio parece ser solo una carga o un alivio cómico, termina aportando mucho más a la historia. A través de su aparente debilidad vemos una evolución cargada de valentía genuina, lo que desafía nuestra percepción de lo que significa realmente tener miedo. Hoy vamos a explorar el arquetipo del cobarde. Pensemos en Zenitsu de Demon Slayer. Zenitsu es conocido por su miedo paralizante hacia los demonios y a todo lo que se cruza en su camino, especialmente Inosuke. A simple vista parece un personaje que no debería estar en un rol heroico, pero tiene una habilidad que despierta solo cuando está inconsciente. Este segundo Zenitsu es capaz de hazañas increíbles, como si el poder del héroe viniera solo cuando su mente se desconecta. Sin embargo, esto plantea un serio problema. Al principio, Zenitsu parecía un personaje que evolucionaría tras defender la caja de Nezuko, enfrentándose a Inosuke. En ese momento decidió conscientemente enfrentar su miedo por su amigo. Fue un momento significativo, pero después de eso, Zenitsu vuelve a sus viejos hábitos. No cambia sustancialmente, su evolución se estanca y el poder de héroe sigue siendo algo automático sin mucho crecimiento personal. Es un tanto decepcionante porque después de la escena de la caja, Zenitsu había pasado del personaje que no soportaba al personaje que más quería ver desarrollar. Al menos para mí hay algo completamente cautivador en ver a alguien superarse y conquistar sus miedos. Contrastándolo con Stark, él no tiene un alter ego o un poder oculto en un estado de inconsciencia que pueda afrontar sus miedos en su lugar. En ese sentido, es mucho más similar a un humano promedio, que debe afrontar los problemas poco a poco, y muchas veces es forzado a tomar una postura ante situaciones donde no hay un punto medio, donde debe enfrentar su temor o alguien va a sufrir las consecuencias. Me hace recordar una frase fantástica que dice: el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Esta frase es de Roberto Gómez Bolanos, el que interpretaba el Chapulín Colorado. Él mencionaba esto resaltando que la gran cualidad de su personaje era justamente la valentía, porque otros héroes como Superman son todopoderosos y no tienen por qué tener miedo. Y aquí es donde el arquetipo del cobarde se convierte en algo mucho más profundo. En personajes como Stark, el miedo es un enemigo interno que se vence con voluntad y esfuerzo, y por eso su evolución tiene un mayor impacto. Verlo temblar como su maestro antes de enfrentarse a un enemigo formidable solo para suspirar profundo y dar un paso hacia adelante es un momento muy poderoso. Personajes como este sirven para recordarnos algo muy humano, que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante, aun cuando las probabilidades no están a nuestro favor. Y esto es algo que lastimosamente contrasta con Zenitsu. Él actúa exactamente igual hasta el final de la cuarta temporada. Y debo destacar que no soy de los que ve los mangas, así que please no spoilers. Y como tal no ha acabado la saga animada, así que existe la posibilidad de que él tenga su momento más adelante. Pero a menos de que ese momento llegue con alguna referencia a lo que ya hemos visto previamente, no se sentirá satisfactorio. Y es una lástima, porque al escribir este guión me di cuenta de lo mucho que me gusta este arquetipo. Y he escuchado a otras personas que han propuesto ideas brillantes para Zenitsu. Mi favorita es que si Zenitsu, estando inconsciente, no pudiese distinguir entre amigos y enemigos, eso le daría una poderosa razón para evitar a toda costa ceder al miedo y desmayarse. Otra podría ser, al tener tan buen oído, él decidiese enfrentar a los demonios con los ojos cerrados. Hay tantas ideas interesantes que podrían aplicarse,
pero sinceramente tengo pocas esperanzas de que él tenga un final satisfactorio en lo que falta del anime, pero me encantaría estar equivocado. Porque hay tantos momentos memorables que recuerdo al pensar en personajes que son abrumados por el miedo y aún así deciden enfrentarse a las situaciones que se presentan. Uno de mis favoritos es la recompensa de Neville Longbottom cuando Dumbledore le otorga 10 puntos a Gryffindor y dice: hay que tener coraje para enfrentarse a los enemigos, pero hay que ser valiente para enfrentarse a los amigos. En Souls of Frieren tenemos un trío de personajes, pero no es para nada típico. Para empezar tenemos 2 personajes femeninos y uno masculino, y algo que no mencioné antes es que los personajes femeninos suelen caer en categorías muy unidimensionales. Son las rudas o las sexys, pero en Frieren, cuando pienso en las protagonistas, no las puedo encajonar en una cualidad definitiva. Y por supuesto que tienen sus momentos en los que demuestran ser fuertes, pero son mucho más complejas que eso. Al igual que Stark, siendo el tercer personaje, no es el típico alivio cómico o la carga adicional que exalta al protagonista. Su cobardía es explorada de una forma profunda pero sutil. Todas esas escenas donde recuerda su aldea nos muestran qué lo llevó a desarrollar ese miedo, su hermano protegiéndolo y forzándolo a huir, sus mayores tratándolo de fracaso porque no puede llevar como su hermano un manto impoluto después de una batalla. Pero también nos muestran cómo poco a poco va reviviendo esos momentos y superándolos una batalla a la vez. El arquetipo del cobarde es uno que probablemente todos compartimos en algún momento. Todos hemos sentido temor hacia algo y hemos tenido que afrontarlo. Eso hace que no sea fácil conectar con estos personajes, porque no son héroes tradicionales. Nos muestran que ser el cobarde no es un simple defecto, sino una etapa de crecimiento, una prueba de voluntad. Ellos representan al ser humano promedio que, a pesar de sus inseguridades y temores, pueden llegar a realizar actos heroicos. Y es que el viaje del cobarde en la narrativa tiene una esencia única. La evolución de estos personajes es como ver crecer una planta en una tierra difícil, mientras que Frieren o Fern están mucho más centradas en lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Stark lucha en 2 frentes, externamente contra los demonios e internamente contra su propio miedo. La pelea que tiene contra el demonio que copia los estilos de combate es magnífica, porque Stark está siendo dominado. Él se encuentra consumido por el miedo, le aterra porque ella se mueve como su maestro. Y cuando cae en cuenta de que simplemente no pega tan fuerte como Heisen, su miedo se desvanece. Es tan simple y a la vez tan profundo. Al principio, Stark está completamente paralizado al ver que su enemiga se mueve igual que su maestro. Heisen, un guerrero cuyo poder y experiencia admira profundamente. La demonio imita cada movimiento con precisión, y esto despierta en Stark un temor profundo, una mezcla de respeto y terror que casi lo inmoviliza. La idea de enfrentar algo tan parecido a su maestro, una figura que él considera insuperable, lo hace sentirse insignificante e impotente. Pero cuando Stark nota una diferencia clave, que la demonio, pese a sus habilidades, no tiene la misma fuerza que Heisen, su miedo se disuelve. En ese instante, Stark entiende que la fuerza no es algo que se pueda imitar por completo. Descubre que la autenticidad y la experiencia de su maestro son inigualables, y con ese descubrimiento su miedo se convierte en valor. Esa percepción de que el oponente solo es una copia lo libera de la intimidación y le permite ver la pelea de una forma diferente. Así es como Stark encuentra su propio poder, entendiendo que su valor no depende de ser tan fuerte como Heisen, sino de enfrentar el combate con determinación, incluso si debe derramar un poco de su sangre en el proceso. Estos personajes ofrecen un contraste importante con los usuales protagonistas. Mientras que ellos avanzan con una valentía admirable, el cobarde evoluciona de una forma más lenta y en muchos casos más profunda. Nos hacen cuestionar si la verdadera valentía es la de aquel que nunca tuvo miedo o la de aquel que, aunque aterrado, decidió dar un paso adelante y pelear.